Hola amigas y amigos que nos siguen en las redes sociales oficiales de Morena Chiapas, en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto en nuestro canal de YouTube, donde programamos y donde compartimos con todas y todos ustedes nuestra 4TV Chiapas, el espacio para que los militantes, simpatizantes y ciudadanía en general se enteren de quiénes son las y los que construyen la Cuarta Transformación, pero además quienes están haciendo un trabajo importantísimo para los rumbos de este partido político que va en ascenso día con día. Así es que el día de hoy, para no extenderme más, como siempre, les voy a platicar primero la semblanza, a ver si le adivinan quién nos acompaña el día de hoy. Muy importante este tipo de participación, pero les platico, tenemos aquí con nosotros una compañera, ella es enfermera de profesión y de vocación, ha sido militante de nuestro movimiento es muy joven, pero desde mucho más jovencita ha militado en Morena, pero también en la lógica y en la ideología del humanismo mexicano que se ha implementado con esta Cuarta Transformación. Ella tiene 25 años que va participando en acciones políticas y abonando a la 4T. Ella tiene 25 años de edad, no vayan a creer que tiene tantos, pero pareciera como si llevara todos esos activando y haciendo. Es integrante de diversos colectivos feministas que obviamente han impulsado, compañeras que han impulsado el tema de igualdad, el tema de equidad, los derechos que históricamente se han requerido para la cuestión de nuestro género. Participa activamente en el colectivo Juventudes 4T, el cual apoya muchísimo la formación de nuevos cuadros políticos con ideología de izquierda y que por supuesto tienen totalmente relación con la participación activa en nuestro partido movimiento. Es ex candidata a diputada local por la vía plurinominal de nuestro movimiento y actualmente es consejera estatal representando a todas y a todos en el Distrito 9 Federal, para los que nos ven fuera, acá en Chiapas, con cabecera en nuestra capital, o realmente es toda nuestra, gran parte de nuestra capital, Tuxtla Gutiérrez, porque también es originaria de acá. Así es que el día de hoy con nosotros la compañera Isabel Sosa Liévano, que se escuche. Hola Isa, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. Tenía muchísimas ganas de venir y platicar un ratito aquí con ustedes. No, y nosotros teníamos muchas ganas porque además también, y se me pasaba a decirlo, la compañera integra el consejo que se ha constituido de juventud y de juventudes dentro del Comité Ejecutivo Estatal, es decir, esta figura que arropa los trabajos que alguna secretaría haría formalmente dentro de nuestro comité. Entonces ella es integrante de esta comisión, que a la fecha teníamos 12 comisionadas y comisionados de diferentes regiones de nuestro estado, porque además entonces eso también es importante. Tenemos la segunda integrante del comité ejecutivo estatal que está con nosotros aquí en la 4TV, porque de ahí hemos tenido de muchísimos camaradas, pero del comité estatal del que forma parte, a través de la comisión, pues eres la segunda. Primero nuestro camarada Carlos Molina, que también nos acompañó en este espacio, ¿no? Entonces ya te tocó segundo lugar. ¿Cómo estás, Isa? Muy bien, te digo, muy feliz, muy contenta de pues apoyar y seguir abonando a este gran proyecto que es la Cuarta Transformación, y que mejor que poder transmitirlo mediante las cámaras que tú nos proporcionas y poder charlar un poco con los compañeros. Siempre es agradecido que nuestros consejeras y consejeros participen en este espacio, porque de ahí ha surgido muchísimas inquietudes que a veces las bases, nuestra militancia tal, no tienen como muy claro qué trabajo, qué papel estamos haciendo cada uno, y creo que en términos de la transparencia vamos a hacerte muchas preguntas, porque primero 4TV Chiapas en esta primera edición queremos conocer a profundidad quiénes son. No hay cuestión, yo creo, más oportuna en un partido político, en un movimiento social político, que conocer quiénes somos o quiénes son las personas que se involucran, ¿no? Algunos con más foco, otros con menos foco, pero por eso te queremos preguntar desde tus orígenes, porque bueno, 25 años no nos vamos a ir muchísimo atrás, pero desde tus orígenes en esto, como joven, la inquietud.
¿Cómo es Isabel? ¿Qué nos puede contar? Pues bueno, Isabel nace en el contexto más político que se pueda en el mundo, pero mi papá es maestro, mi mamá ama de casa, pero ambos son apasionados de la política desde siempre, ¿no? Entonces, mi papá, su máximo referente, y no es por nada, pero es el licenciado Andrés Manuel, entonces lo sigue desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que tenía como 7 años más o menos cuando ocurre el desafuero. Mi papá no ganaba tanto, pero él le dice a mi mamá, oye, creo que tenemos que ir a marchar. O sea, tenemos que ir a marchar, y mi mamá, en lugar de decirle, oye, no, o sea, ¿qué vamos a comer mañana? Mi mamá le dice, vámonos. O sea, nos agarramos el carro y nos fuimos a la Ciudad de México a marchar por el desafuero, ¿no? Entonces, de ahí nace pues esta convicción y esta pasión por este proyecto que encabeza el licenciado Andrés Manuel, porque desde muy chiquita mi hermano y yo pues crecimos en los mítines, ¿no? O sea, ahí estábamos en las vallas siempre plastuqueteados con tal de que el licenciado Andrés Manuel nos saludara también a nosotros. Entonces, sí, de ahí surge, ¿no? Esta niñez. Tengo 25 años, pero creo que vengo militando el humanismo mexicano desde que yo tengo memoria y ni siquiera lo sabía, ¿no? Entonces, sí, de ahí surge esta Isabel con ganas de transformar pues la realidad que la rodea, sobre todo, ¿no? Su sociedad, su círculo, y siempre con el ejemplo del licenciado Andrés Manuel. ¿Y cómo es que Isabel decide o define ser enfermera? Es algo como un tema no personal, pero sí muy emotivo, porque surge con la persona más importante de mi vida, que es mi abuelo. Él me da como este último consejo antes de partir, y yo digo, bueno, está bien, ¿no? O sea, voy a aventurarme a ver si me gusta. Y realmente encontré que no hay nada más político que una enfermera, ¿no? Porque una enfermera está todo el día, todos los días, escuchando a la gente. O sea, nuestro deber es escuchar a la población, escuchar las dolencias y darle resultados, o sea, ver la manera en cómo vamos a resolver esas dolencias, pues para que la gente esté un poco mejor, ¿no? Nuestros pacientes estén mucho mejor, y siempre este lado cálido y este lado humano es el que estamos trabajando todo el día, todos los días las enfermeras. Entonces, creo que ahí más o menos se va compaginando hacia dónde quería yo ir y hacia dónde me iba a llevar la vida, ¿no? Nunca creí terminar siendo consejera, siendo enfermera, pero pues son rutas que son alternas, ¿no? Sí, pero que tienes muchísima razón, no hay una profesión que nos marque un camino para participar, claro, en lo político, ¿no? O sea, eso sería restrictivo, pero además hay de muchas otras oficios, profesiones, tareas, claro, en las que el contacto con la gente te puede sensibilizar, por ¿no? Supuesto. Un poco más y bueno, que haya vocación realmente, sí, porque es una profesión realmente de mayor contacto humano dentro de las que conozco, sobre todo, muy dura, o sea, no es un saludo a las jefas con las que me tocó sí, colaborar, claro, muchos años por ahí en un proyecto interesante de nuestra 4T que ha sido el IMSS Bienestar, a todas mis jefas, y se la rifaban, y les mando un saludo porque es de quienes encontrábamos siempre las respuestas a los temas más sensibles en nuestros ámbitos rurales, ¿no? Nuestras enfermeras o nuestras auxiliares de área médica, ¿no? Se llamaban en las comunidades más alejadas, además nos ayudaban mucho, eran hablantes de la lengua en las comunidades, y con quienes hacíamos grandes alianzas con las parteras, con los voluntarios rurales. Entonces, sí me consta, y cuando se llegaba a una de las unidades lejanas, siempre la auxiliar del área médica era el punto de contacto con toda la población. Una sabe administrar, una tiene que saber de todo ahí en esa área específica de la medicina, y pareciera que no, pero somos, creo que lo más fundamental, aparte de los doctores, las enfermeras. Lo dice el área médica, sí, claro. Yo sí recuerdo siempre a los médicos no andar algo si no consultaban con su jefa de enfermería de hospital o de lo que fuera. Es una dupla, dupla fundamental, ¿no? Pero, a ver, entonces, estudias enfermería, Isa, pero ¿en qué momento te metes, vamos a llamarlo formalmente, al trabajo político?
surge porque hago el servicio social en el Hospital Militar Regional de acá de Tuxtla. Estuve 1 año y medio de que yo no veía la luz del sol. Yo estaba ahí en el hospital militar, y me quedé 6 meses laborando en el área COVID. Entonces ocurren cosas, termina esta ola de la pandemia que fue el pico más duro, y es cuando ya empiezan a retirar como que los derechos INSABI y ciertas cosas, ¿no? Entonces yo decido no renovar ese contrato. Digo, fue una etapa bastante dura y decido quedarme un momento en casa y decir, bueno, de aquí voy a ver hacia dónde voy a girar, ¿no? Y es cuando yo coincido con los compañeros de Juventudes 4T, que ellos me invitan y me dicen, bueno, en lo que te acomodas y encuentras qué cosa quieres hacer, ¿por qué no vienes y nos acompañas a ciertas actividades? Y yo no tenía nada que perder. Yo dije, claro que sí, o sea, tengo el tiempo, tengo las ganas y vamos, ¿no? Entonces ahí empiezo a ver lo que es realmente el activismo político que deberíamos hacer los jóvenes, porque creo que no es lo que realmente hacen los jóvenes en la política. Es donde me empiezo a dar cuenta que el tocar puerta por puerta, el brigadear, el ponerse el chaleco, la gorra y los tenis y sudar y llevarte el periódico y tocar la puerta a la ciudadanía y preguntarle si simpatiza con el partido, qué piensa del presidente, qué piensa de cómo se está desarrollando este gobierno, es cuando yo me doy cuenta que es una labor bastante grande, ¿no? Que sí, muy bonito todo, lo del ser diputado, muy bonito ser gobernador y lo que sea, pero si no podemos sentar las bases, si no vamos y tocamos la puerta a la ciudadanía y no los escuchamos, pues creo ¿cómo? que estamos perdidos políticamente, Claro. ¿no? O sea, nunca vamos a tener este acercamiento. Entonces siento que yo inicié de la mejor manera, muy en las bases de iniciar. Dije, bueno, ya sé esta parte de seguir el movimiento, bueno, ahora me toca ser parte del movimiento, ¿no? Yo llevar la información que yo sé, que yo he vivido, transmitírsela a la ciudadanía, porque había mucha gente que decía, no, eso no está pasando. Sí, mire, y aquí hay un periódico que lo dice, y la mañanera usted la escucha, no, pues es que no. Pues debería, porque el presidente todos los días desmiente a la oposición, él lleva la pauta, ¿no? Entonces es importante que usted escuche, usted lea y haga su propio criterio, ¿no? Entonces hacer esa revolución de las conciencias creo que es la base fundamental del movimiento, ¿no? Y creo que es de las tareas más importantes que nos toca hacer. Y ahí es como surge que yo me empiezo ya a meter de lleno en el movimiento y en todo esto de la política. Y después de que haces esta labor de territorio tan a la morena, ¿no? Como lo hemos hecho desde que fundamos, ¿no? Que era la única herramienta que teníamos, Claro. Y hoy seguimos teniendo la única herramienta que es el Regeneración, pero ahora trae contenido que nos da mayor fuerza, que nos da más argumentos, Claro. ¿no? Porque lo dice claramente el estatuto, siempre por la vía del convencimiento y pacífica, Claro. tenemos que sumar a más mujeres y hombres. ¿Cómo llegas a tocar estas puertas y qué resulta? Te pregunto, porque desde Chiapas, que grabamos la 4TV Chiapas, sabemos que estamos la población muy acostumbrados a ¿qué me vas a dar? Claro. Y el simple hecho de abrir la puerta y de decirle argumentos pareciera no ser suficiente para la ciudadanía chiapaneca, pero ¿qué aprendiste? ¿Qué te topaste? ¿Es una realidad? ¿Esto es una percepción de la tía Barbie? Nos topamos, la verdad, con muchísimas cosas, o sea, desde las personas que te abren la puerta muy feliz y te ofrecen un vasito de pozol, hasta las que te gritan desde adentro y te dicen, no, yo voy con el PRI, ¿no? O sea, de que te ven desde la rendija y te dicen, no, yo no quiero nada, ¿no? Pero creo que era... PRI? Ya, con todo respeto, pero ya no hay PRI. Pero nos topamos con que la mayoría de la ciudadanía está muy feliz y no es un invento o porque yo represento al partido, pero es que de verdad nos topamos con que la ciudadanía está muy feliz con el trabajo que hace el presidente, están volcados con él, y siempre les preguntábamos por alguno otro candidato que pensaran y ellos decían, con Andrés Manuel a muerte, ¿no? Entonces, y con Morena, y siempre con Morena. Entonces,
eso permea mucho y eso te llena todavía más de satisfacción, ¿no? Te digo, nos topábamos con un montón de cosas, de que nos echaban los perros y sí. Nos gritaban ya váyanse, o sea, gente muy agresiva, pero era de verdad mínima esa cantidad de gente que nos podíamos llegar a topar. Era más la ciudadanía contenta, la ciudadanía feliz. Incluso hasta nos decían que si le podíamos llevar un mensaje al presidente, y nosotros decíamos, no, pues ojalá nosotros pudiéramos tener tanto contacto como para poder llevarle un mensaje, pero era la ciudadanía muy feliz y muy contenta hablando sobre el presidente y sobre los trabajos que está haciendo Morena. Oye, y dándole nada más un giro, Isa, a esto que ha sido tu introducción en la vida política a partir de Morena, tú naces aquí, en realidad, pues muchos tenemos historias por nuestra edad, políticas anteriores, claro. ¿No? Porque pues el propio presidente nos hizo estar en la izquierda siempre, pero no era nuestro movimiento. Claro. Pero tú sí naces aquí. Ahora sí que aquí te parimos, ¿eh? No, te parió Morena y la 4T por tu edad, te toca militar por primera y exclusivamente en Morena. Siendo muy realistas, porque esto desde la óptica de una mujer joven, creo que es muy necesario. Nosotros hablamos de cosas muy positivas de lo que significa la 4T. Y hablamos muy en positivo, por supuesto, del único movimiento partido de izquierda, con estatutos, con principios, con declaración. Pero realmente, ¿cuál es nuestro panorama? ¿Y cuál es el panorama real ante una juventud que sigue siendo altamente apática a pertenecer a los procesos políticos partidarios, ¿no? O sea, claro. El reto, yo si hablo del grupo poblacional al que yo pertenezco, pues somos señoras mucho más convencidas y con una historia para poder contrarrestar lo liberador que ha sido salir de las redes del neoliberalismo, ¿no? Pero tal vez en tu generación, Isa, pueden escucharlo en casa, pero no vivieron muchas cosas que hoy les costaría trabajo contrarrestar, y el por qué ser parte de mayor herramienta combativa de los peores gobiernos, que es Morena. Entonces, ¿cuál es la expectativa real que tenemos frente a realmente la participación de jóvenes? Que no sea siempre bajo la lógica de, y creo que tú lo has hecho muy bien, igual del qué me van a dar, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo hacemos, o cómo está haciendo la comisión, o cómo lo hace Isabel para romper con esa apatía, tal vez con la falta de empuje o argumentos que les permitan consolidarse más hacia este lado? Sí. En el otro lado no hay propuesta, no hay nada. Para la juventud tiene que haber largo aliento, aquí sí lo hay. Yo veo muchas cosas, pero yo ya no soy una joven, entonces yo no sabría cómo jalar. ¿Cuál es esa expectativa o realmente que pues realmente viéndolo como desde este lado, todavía siendo joven, y como tú dices, es mucha la apatía, pero creo que es más quiero decir que el desinterés, pero en cuanto a, bueno, nos meteríamos a hablar, es que es el sistema, ¿no? Porque en las escuelas no nos enseñan sobre política como tal, entonces viene desde de manera histórica, ¿no? Que no se nos enseña a politizarnos, sería, ¿no? Que esa sería la palabra, que no se educa a la juventud para ser politizada. Entonces, en la actualidad nos topamos con este panorama de que pues los jóvenes hasta la fecha para algunos partidos siguen siendo los que tienen que agitar las banderas, porque eso es la labor de un joven, y te vamos a pagar tanto, y tú vas, agitas la bandera y gritas, ¿no? Entonces, pues desde el colectivo de jóvenes que yo represento, o desde el activismo que a mí me gusta hacer, que yo me lo planteé muchas veces, que decía yo, bueno, ¿y cómo voy a hacer, ¿no? Para llegar a donde quiero llegar. Definitivamente yo decía, no va a ser participando solo en una campaña pegando, ahora sí que pegatinas, o agitando banderas. Yo entendí que la formación política en los jóvenes es fundamental, o sea, que los jóvenes... ¿Para que se interesen? Para que se puedan interesar, o sea, como un primer paso. Como un primer paso totalmente. Tu postulado dices, primero, formémoslos. Formar los nuevos cuadros. Veamos de ahí qué gelatina cuaja y quién sí, ¿no? Digo, poco... Podría ser que lo tomáramos así, pero siento que es más también esta tarea que, por ejemplo, yo que como soy militante, que yo tengo de hablarle a las nuevas generaciones.
o sea, creo que ahí no lo metí, pero yo estudié 4 semestres en una carrera de idiomas con estudiantes de 18 años. Y ellos me veían así como de que, oye, ¿por qué te gusta la política? Y yo les empezaba a explicar, le dije, porque necesitamos hacer esto, porque hace falta esto, esto y el otro. Y ellos como que me veían raro y me decían, pero es que no entendemos cómo vamos a lograr eso. Ah, pues lo vamos a lograr haciendo esto, viendo la mañanera, leyendo, miren, aquí yo traigo un periódico, y yo iba con mi mochila de Morena a la universidad, ¿no? Entonces, llegaba un punto en el que ellos llegaban solos y me preguntaban, oye, Isa, ¿viste lo que salió en el Twitter de tal persona? No, ¿Me puedes explicar qué es? Y yo a veces ni lo leía, ni lo había leído. Yo, ay, a ver, pásamelo, lo leemos y ahorita nos lo explicamos o nos vemos un video. Entonces, creo que desde ahí empieza todo, ¿no? Pero tenemos una labor muy, muy grande. Entonces, la Comisión también de Jóvenes tiene una labor grandísima dentro del partido, porque justo es formar los nuevos cuadros. Nosotros vamos a formar también a los nuevos cuadros, porque también nosotros nos estamos formando. Yo siempre digo que estoy en la eterna formación política y que ahí también me voy a los quedar, cuadros, ¿no? O sea, grandes. Creo que todos estamos ahí en la eterna formación política. Entonces, pues tiene que ser desde ahí, de poder politizar a las juventudes, ¿no? Correcto. Ahora, dentro de lo político que está intrínseco con lo social, tú te has pronunciado y declarado como una persona que está permanentemente en el activismo de la equidad, de nuestro género, del feminismo, que no es nada malo, no se intoxiquen, feminismo no es palabra malo, no sacamos ojos, no comemos cerebros, no nada más queremos que todo sea parejo y ya, una cosa ahí como sencilla. El postulado es: no me friegues, no te friego, déjame avanzar con todos los derechos humanos que me corresponden, ¿no? Yo lo digo así ya como tía, pero sé que tiene. ¿Cómo, por qué entonces una compañera del movimiento que se asume como activista feminista podría defender esta razón histórica del movimiento de nuestro género en relación con la 4T? Pues ¿tiene algo que ver o no tiene que ver? Tiene todo que ver, tiene todo que ver. Justamente estaba yo, siempre se genera como mucha polémica sobre el feminismo partidista. Creo que cada 8M es un agarrón de greñas en el feminismo, porque todas militamos desde diferentes partes de nuestros feminismos, y al final todas nos embonamos, ¿no? Pero siempre hay polémica dentro del feminismo partidista, que si realmente puede existir, porque es compartir espacios con políticos pues más grandes, hombres que ya han sido acusados de bla, 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 y cómo nosotras podemos romper con eso, ¿no? Y yo siempre, nos dicen que nos hacen hasta partícipes de eso. Entonces, yo lo que siempre contesto es que, pues es que tenemos que participar. O sea, si no ocupamos nosotras esos espacios, alguien más lo va a ocupar. ¿Y por qué lo va a ocupar un hombre? Mejor lo ocupo yo. Y desde ahí, desde esa trinchera, nosotras dar la batalla y demostrar la enorme capacidad que tenemos, que hasta somos mejores políticas, pero no lo voy a decir tan yo estoy de acuerdo y abiertamente, yo estoy de acuerdo. Pero algunas, es eso, sí. ¿no? No, pues claro. Algunas sí hay sus honrosas excepciones con compañeros hombres que dice uno, no, camarada, la verdad es que no tienes una visión, no tienes una sensibilidad social, no entiendes a la política bien. Pero que por ser hombres les toca, ¿no? No, que más. Por ser hombres simplemente les toca ese espacio de decir, bueno, pues es que es hombre y tiene que ocupar el lugar. O sea, es el hijo de tal persona y tiene que ocupar el lugar, ¿no? Entonces, exacto. Eso es en lo que las mujeres deberíamos estar más atentas y meter más presión en que existamos más mujeres dentro de la política, y así sea del partido que sea, ¿no? Pero militarlo, pues. ¿La 4T es feminista, Isa? Sí, yo digo que sí. Todavía falta mucho camino que recorrer, pero definitivamente sí. Lo vemos en los congresos que hay equidad, lo vemos dentro de todos los procesos que siempre se tiene que cumplir, el que sea parejo, ¿no? Que sean tantos hombres, tantas mujeres, o incluso se pueden más mujeres, mejor, ¿no? Entonces yo considero, lo hemos visto con los avances del aborto, ¿no? O sea, en gobiernos anteriores yo creo que ni siquiera se tocaba ese tema, de que pudiese ser una realidad, y ahora lo vemos, quizá en Chiapas todavía nos falta,
pero ahí seguimos nosotras las feministas empujando hasta que podamos lograr que ya sea una realidad, que el derecho de unas cuantas, que el privilegio de unas cuantas ya sea el derecho de todas, ¿no? Eso es lo que siempre decimos las feministas aquí en Chiapas, ¿no? Entonces, pero sí considero que es feminista, nos falta mucho camino que recorrer, pero pues aquí estamos. Yo creo que sí, yo pregunto la otra porque ese ha sido algo que hay que aclarar, y para las compañeras que no militan, yo creo que también es importante, que no militan como tal en un partido y que a través de sus esfuerzos colectivos, apartidistas, claro, lo cual es buenísimo también, nadie dice que todos hay que politizarnos, yo estoy de acuerdo con Isa, pero pues no todos tienen que tomar partido. Claro, por supuesto. Lo que hay que romper aquí es con algo que a mí me ha resultado ofensivo, por eso le pregunto a Isa, la 4T es feminista por lo siguiente. Creo que solo la 4T, representada por el compañero Andrés Manuel, ha logrado sacarle la piel de feminista a las mujeres más apoyadoras del machismo, como lo son las conservadoras, claro, que de pronto ya han salido enfundadas en cuanto pañuelos se encuentran, y con todo respeto, el oportunismo de las causas, claro, para mí es uno de los pecados más graves en política, no ser y parecer. O sea, entonces, a diferencia de la 4T, que con nuestros puntos de vista que pueden no coincidir, yo, por ejemplo, le diría a Isa, yo estoy de acuerdo en muchos de los postulados del feminismo, pero también tenemos que tomar en cuenta a las mujeres que somos de otro contexto histórico, claro, y por qué tenemos que lograr realmente diálogos entre las mujeres sobre los temas más sensibles, ¿no? Claro. Yo, ahí una mujer de la 4T que le agradecí mucho cómo lo expresó, es la hoy senadora de nuestro partido, exsecretaria de Gobernación, cuando dijo, no puede haber gente más a favor de la vida que yo, por mi propio esquema familiar. Claro. Lo único que no pretendo tolerar frente a mis posibilidades y frente a mis ojos es que ninguna mujer sea encarcelada por una razón de esas. No, nadie, ¿no? Está, y una mujer de su edad y de su contexto. Entonces, ahí hay realmente muestras, un poco para darle validez, claro, a esto, y las compañeras feministas que nos vean, es decir, siempre se va a responder a los derechos, por ¿no? Supuesto. Siempre, como movimiento, con la lógica de que tenemos que encontrar los acuerdos, porque nuestros postulados no son los únicos. La diferencia es, no estamos hoy para fregar vistiéndonos de abejita porque es primavera, pero mañana somos invierno, como lo son las simuladoras del PAN y del PRI, que se los decimos siempre con mucho cariño y respeto, que se enfundan en esta actividad. Otro ejemplo, en la 4T hoy, pues al día de hoy ya, digo, sin tomar todavía funciones, pero ya son 10 gobernadoras mujeres, ¿no? Mujeres hechas por sí mismas, ¿no? Mujeres, claro, que han ganado sus estados. Y hablábamos antes de iniciar, Delfina en el Estado de México, una maestra de primaria, mujer de un municipio pues grande, pero relativamente pequeño a como es el Estado de México, y que se conformó en un grupo político importante, ¿no? Que es este gran equipo que hizo con los compañeros. Puedes hacer equipo con los hombres, ¿no? Saludos al compañero Higinio y Horacio, que estuvimos por allá echando la mano, pero gana la gobernatura ella ¿no? O sea, ella con ese gran esfuerzo, claro, porque hay aliados, tampoco los queremos muertos ni desterrados del mundo. No. Siempre que el quehacer político te lo permitan hacer mirándonos así, ¿no? Como estamos la compañera. Siempre a la par, ya, con eso no hay bronca, creo que siempre a la par, y reconociendo el que, creo que tú tienes tú tienes más potencial que el que yo tengo. En esto, y vamos a echarle un montón, porque tú tienes, verlo desde ahí, ¿no? Sí. Entonces eso es lo primordial, y creo que eso es la clave del éxito ahorita de Delfina, quizá también. Y no sé, Isa, si estés de acuerdo conmigo, antes de que empiece este equipo maquiavélico y machista, no es cierto, aquí hay puro aliado que no los pueden ver, pero son puros aliados fregones, no. Pero antes de que se nos cierre un poquito el tiempo, yo te quiero preguntar precisamente del logro electoral que tuvimos en el Estado de México y de 10 gobernadoras. ¿Tú qué vaticinas, qué puedes ver
en términos del papel de la mujer en la política con estos antecedentes que está sentando la 4T. O sea, 10 gobernadoras mujeres. Las posibilidades para nosotras se amplían más, necesitamos ampliar más. Sí, a mí me interesa mucho tu visión en eso. Definitivamente creo que ¿Hasta dónde llegamos? 10 gobernadoras se celebran porque siempre que una mujer logre romper con ese paradigma o el techo mínimo que se le ha puesto a las mujeres en participación, sobre todo en la política, cada que una mujer puede incidir desde la trinchera que le toque, siempre va a ser un triunfo para las mujeres y para el feminismo. Entonces, que haya 10 mujeres gobernadoras ahorita es, no sé si decir histórico, y quizá cuando mis hijos vean esta entrevista van a decir, ya mamá, no es histórico, mamá, ¿cómo vas a creer? Todo el país lo gobiernan mujeres. Claro, imagínate. Ojo, pero ahí yo creo que Isa va a estar de acuerdo conmigo y vamos a entrar a algo escabroso, pero no se angustien. Siempre que sí, y sí, creo que las mujeres también tenemos que entender que no se vale el postulado de la equidad para también el oportunismo. Por como supuesto, mujeres, que ¿no? eso también sucede Hay mucho. que cuidar eso, mucho, ¿no? aquí en nuestra región, ¿no? El ser esta... Yo no dije nada. Ser este término, ¿no? Que se les acuña ser una mujer Juanita, el que te pongan simplemente para ocupar esa cuota. No. O sea, siempre hay que estar en total desacuerdo con eso y a eso iba, ¿no? Que 10 mujeres gobernadoras, que ellas son las que toman las decisiones de sus estados y que sí deben, me imagino que deben de tener un equipo plural y lleno de hombres que les van a aconsejar, oye, debes irte por acá y por allá, y que hay que escucharlos de manera muy sabia y objetiva, pero que ellas lleven las riendas de esos estados, a mí me parece increíble. O sea, que son estados fuertes, no son estados pequeñitos, o sea, son estados bastante grandes con sus complejidades, y que estas mujeres lo hagan como la compañera de Baja California, que ella amamantando a su bebé está en un meeting, porque eso es ser mujer, eso es ser mamá, eso es ser política, eso es ser una gobernadora, y ella llevó eso en una sola foto y en un solo proyecto, ¿no? Que esa era la imagen de, por ejemplo, mi mamá le tocaba llegar a su chamba con nosotros en brazos, una de sus 3 chambas que teníamos. Saludos a mi mamá. No, en serio, pero aquí va un doble tema importante. Y hace poco, en una mesa de análisis que se estaba hablando del 2023, se decía, ¿ves la capacidad en la maestra Delfina para poder con un estado como el Estado de México? No me ofendió la pregunta de los analistas que acompañaban a esa mesa, porque de capacidad es algo que yo siempre he peleado, yo en lo personal, que seas hombre o seas mujer, o el género con el que tú te identifiques, seas capaz, estés en esto por convicción, que tenga las herramientas mínimas necesarias también para ejercer y desempeñar. O sea, tampoco se puede andar en las nubes y diciendo, pues porque me toca, pero yo estoy segura que si estuviéramos hablando de que de esa elección hubieran salido o eran candidatos hombres, nadie se hubiera hecho la pregunta de la capacidad. Está dado por sentado que es hombre, que le sabe, y que no me puse a revisar así de otras elecciones, nunca hacen esa pregunta. Esa pregunta me la plantearon en esa mesa de análisis, y ya cuando lo pensé dije, entonces tiene que haber responsabilidad. Claro, claro que los tiene la maestra, da resultados por uno de los estados más grandes en población y relevancia, en fin. Pero la pregunta es, ¿tendrá la capaz? ¿Será capaz? O sea, podrá mantener su casa, a su marido, a sus hijos, a su vida, y también tomar sus propias decisiones. Pues sí, señores, sí tenemos, o sea, la pregunta es, si ella ha logrado pasar todos estos tramos, ser los cargos que ha ejercido, pues sí, o sea, con sus asegúnes, como con cualquier hombre que puede tomar una buena decisión en una política pública. Sí, señores, y los cargos están hechos para que cualquiera, o sea, la Constitución nos da la oportunidad a cualquiera de aspirar. Entonces, el problema es, vuelven a insertar el asunto de la capacidad, ¿no? La misoginia que siempre se ve envuelta a las mujeres dentro de la política. Ahora, creo, Isa, a ver si estás de acuerdo conmigo, que para evitar eso, sí tenemos que cuidar que esta lucha sea
tanto en lo público como en lo privado, como en cualquier ámbito, llámale el que quiera, ser artista, ser política, ser enfermera, ser tal, que pensemos en las desventajas en preparación que tenemos las mujeres, porque es histórico Sí, que nosotras no tenemos por qué ir a claro. la escuela y cosas de ese tipo que no han pasado, o sea, no crean que Claro. eso ya está superado, pero bueno, pero lo que sí no se vale, y tenemos que estar muy atentos, porque lo que más lastima, creo yo, al movimiento al que tú en tu época más ferviente, yo en la mía, hemos pertenecido como feministas, es no a hombres usando a sus hermanas, a sus tales, para atestar en los asuntos de poder a través de una mujer, porque eso es notorio, y cuando eso es notorio la gente se decepciona y nos restan a la lucha. Cuando hay mujeres como Isabel Sosa, lo digo en serio, saben que no necesito de dientes para afuera, y muchas otras más que yo conozco, muchas en la 4T, muchas en Morena, que por sí mismas se han creado, se han generado. Entonces, evitémonos esos malos ratos de descubrir que alguna camarada, y que nos duele, porque eso también es violencia, es utilizada por el hermano, el esposo, ¿no? El cacique, lo que sea, para ocupar cargos, ¿no? Y que eso, tú decías, en nuestra región y en nuestro estado, es algo doloroso y constante. ¿Qué proponemos? ¿Qué hacemos, Isa, desde la trinchera de la juventud, tú como consejera estatal? Que lo tenemos claro que eso no nos hace bien, ni como movimiento, ni como proceso de transformación del país, porque es simulación. Claro. ¿Qué podemos hacer? Pues justamente lo que mencionábamos, ¿no? O sea, la revolución de las conciencias, el presidente lo menciona siempre, hacer esta lucha, seguir incidiendo, lo mencionaba hace un momento, seguir rompiendo ese paradigma, seguir avanzando, saber que las mujeres tenemos la capacidad, el derecho y la obligación de participar en todos y cada uno de los procesos, que Morena siempre ha tenido las puertas abiertas para que nosotras participemos y que podamos ya romper de una vez con todos estos estigmas y este paradigma terrible que se genera alrededor de nosotras cuando queremos incidir, ¿no? Entonces, y cuando queremos, porque a veces hasta nos quedamos en el querer y ni siquiera lo hacemos por miedo, por presión, por justamente lo que mencionábamos de que soy mamá, pero tengo un hijo, pero es que cuida a mi hermano, porque históricamente no hemos tenido la educación, históricamente se nos ha invisibilizado hasta en el lenguaje. Entonces, es seguir esta lucha continua, que nos falta muchísimo camino por recorrer, pero que sin duda alguna aquí vamos a seguir dando la batalla y la lucha, ¿no? Es parte también entonces de lo que nos podemos proponer, es quién le abre la puerta a los grandes nuevos cuadros por descubrir, por formar, claro. Y yo creo que ahí ese pacto de sororidad con alguien con tanto conocimiento como lo es la consejera Isabel, te encargaríamos aquí frente a 4TV Chiapas, seas la que aperture constantemente, claro sí. ¿No? Junto con nuestras carteras correspondientes a ese tema de la formación y las mujeres, que de verdad, no es cosa, están abiertas las puertas. A veces lo que falta, y a muchas nos faltó, es que estabas afuerita, ¿no? Viendo, como espectadora de la situación, y como no eres la ahí estás mirando, ¿no? Como el chinito por mis ojos. O a veces ni siquiera, a veces nos da miedo tocar la puerta, y cuando uno la toca se da cuenta que la puerta se abrió. Pero si hoy le decimos a las camaradas, hay la sororidad suficiente para que, si tu participación no es de oportunismo ni de arribismo, y lo aclaro porque, claro. Ahorita cómo hierve eso, sino de compañeras de esta formación, pues aquí está la compañera Isabel, está nuestra compa Tarsi, que le mandamos un besote a nuestra secretaria de Mujeres, está, aunque... La secretaria Adriana Grajales, que es nuestra secretaria a nivel nacional, pero también hay el mismo número de consejeras, claro. Mujeres que de hombres, que tienen que tener los brazos. Pero de entrada, en la Comisión de Juventud y en la Consejería Estatal que representas, pues tienen de aliada a la compañera Isabel, a la que ahí vamos a compartir también sus redes, pero es bien importante que no esperemos a que alguien nos diga qué vamos a hacer, sino hoy el movimiento más que nunca necesitamos los mejores cuadros, y los mejores siempre sí
entiendan que la 4T es feminista. Por supuesto, ¿no? Totalmente. definitivamente. Pues Isa, no sé si nos quieras agregar algo más del trabajo en la consejería que nos quisieras compartir. De todas maneras te vamos a tener todo lo que queramos aquí en la 4T. No, que tu agenda lo permita, obviamente. Pues agradecerte el espacio, porque siempre es importante que podamos dar a conocer los trabajos que se realizan de Morena, desde cualquier trinchera que luchemos, desde el feminismo, desde el activismo que tengamos, ¿no? Morena, estamos del lado correcto de la historia, estamos en el mejor partido que ha tenido México, que sigamos impulsando este movimiento, que sigamos haciendo que crezca y que se fortalezca, sobre todo porque se viene una gran lucha, ¿no? Entonces tenemos que estar unidos, lo decía el presidente del partido, siempre en unidad y en movilización. Juntos vamos a hacer historia siempre bajo los lineamientos que nos ha enseñado el compañero presidente. Entonces, muchísimas gracias, Bárbara, por la invitación. Gracias a ti. Gracias al equipo. Pues hoy estuvo con nosotros nuestra consejera Isabel Sosa, además integrante de la Comisión de Jóvenes, alguien que yo reconozco que es cierto, si alguien ha brigadeado y ha construido Morena desde su absoluta convicción es la compañera Isabel, por eso nos da mucho gusto que hoy estuviera con nosotros en la 4TV Chiapas. Síganos por favor en las redes sociales de Morena Chiapas, porque con todo lo que viene hacia adelante, nuestros canales oficiales son los del partido, son los que el Comité Nacional y obviamente el estatal definimos. Síganos ahí para evitar ahí que luego andan enterándose de cosas que son pura noticia falsa. Evítenos la pena de decirles que no es así. No es cierto. Síganos en nuestras redes. Les mandamos un caluroso saludo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a todas y a todos. Besos.